la paga de un precio por tu vida. ¿Sabías que alguien pagó un precio por tu vida? ¿O das a entender que tenías una deuda y había que pagarla? Pues quiero decirle que alguien pagó por tu vida. La muerte y la crucifixión del Señor Jesucristo, es bueno entenderla. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué sucedió todas estas cosas? Pues quiero aclararte que todos los seres humanos teníamos una deuda. Desde ahí que entonces la palabra de Dios dice: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Habla precisamente de Jesús y habla también de su muerte y de la resurrección. El error de nuestros primeros seres, naturalmente, nos vendieron al pecado. La desobediencia cometida de ellos, la Biblia dice que Dios nos destituyó precisamente de la gloria de Dios. Por eso Adán y Eva salieron del huerto. Dios tuvo que sacarlos. Y Romanos capítulo 3, el verso 23 dice eso, que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, naturalmente, salimos de ese lugar eterno y fuimos entonces endeudados delante de Dios como pecadores por la desobediencia que teníamos o que se cometió. Desde ahí que entonces hay una cuenta pendiente con Dios. Pero qué duro es que no teníamos nosotros cómo cancelarla. Saber que nosotros no podíamos pagarla como humano, naturalmente esto nos hacía imposible a una salvación, poder encontrar precisamente una salida. La Biblia dice que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso da a entender que dentro de los hombres no había ni uno, no habíamos ni uno que pudiéramos darnos para pagar la deuda del pecado. Así que humanamente nosotros estábamos vendidos al pecado, vetados para salvarnos por nuestros medios. Desde ahí que entonces es ahí donde se manifiesta el amor de Dios. La entrega de Jesucristo, la ida al Calvario, porque lo que sucedió en el Calvario precisamente es abrirnos una puerta y darnos una oportunidad para la salvación. ¿Qué hizo Jesús con ir al Calvario? Naturalmente, pagar tu deuda y pagar mi deuda. La Biblia dice en Isaías claramente, lo explica muy bien: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire que está hablando de todo lo que Jesús sufrió en el Calvario. Isaías lo había profetizado 700 años atrás. Se había hablado de ese martirio, de esa entrega del Calvario. Naturalmente, esto fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él se entregó por nosotros. Así que alguien pagó nuestra deuda con su muerte y con su resurrección. De ahí depende la manera como amamos a Dios, cómo lo seguimos, cómo lo honramos, cómo significa Él algo especial para nosotros. Porque naturalmente, si Jesús no muere por nosotros, estábamos vendidos a una condenación. No había esperanza. Entonces, repito, Romanos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, versículo 23. Pero también dice Efesios capítulo 2, verso 1, que estábamos muertos en los delitos y los pecados. Entonces, por un lado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por el otro lado, estamos muertos en los delitos y pecados. Naturalmente, cuando Pablo habla así, está hablando de la muerte espiritual. Andábamos como seres vivos, pero muertos espiritualmente. La muerte de Jesús nos da vida, nos libera,
precisamente de nuestra deuda, porque Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Amigo y hermano que me escucha en este momento, qué importante es que tú entiendas que el pecado de tu vida lo llevó Cristo en el Calvario. Él murió por tus pecados. Él pagó tu deuda. Ahora tú te haces acreedor a ese perdón, a esa salvación, a esa liberación del pecado y a ese favor de Dios cuando tú vienes a Él. Cuando tú crees que Jesús murió por sus pecados, que en Jesús está el poder y la gracia para perdonar los pecados cometidos. Así que si tú quieres liberarte del pecado y que encontrar el perdón totalmente de Dios, debes reconocer a Jesucristo. Si tú reconoces a Jesús, todo tu pecado está perdonado. Ahora alcanza el perdón viniendo y recibiendo a Jesucristo, bautizándose en el nombre de Jesús, para que ese pecado quede saldado. Así que quiero decirle que tu deuda está cancelada. Jesús la pagó en la cruz del Calvario. Ahora necesitas venir y recibir el perdón de Dios. Venir y tomar la gracia de Dios que se ofrece. Así que amamos a Dios, obedecemos a Dios y significa todo para nosotros porque Él pagó nuestra deuda. No se trata de ser religioso, se trata de poder comprender que Jesucristo pagó toda nuestra deuda y perdonó nuestro pecado. Así que a Jesús lo amamos, lo seguimos, lo servimos y hoy te invitamos para que tú vengas. Ven y recibe el favor de Dios, el perdón de Dios, porque tu deuda está pagada. No hay que morir para perdonar tu pecado, ya Jesús murió una vez y llevó todo tu pecado. Así que te invito a recibir y a creer en Jesús y a participar del beneficio del perdón del pecado que ofrece Jesús a través de su nombre. Muy amable, Dios le bendiga.